Bienvenido. Vamos a continuar revisando el contenido programático de nuestra materia y en este punto llegamos al tema 4. Y en el tema 4 vamos a hablar sobre un tema muy importante. Un tema no solo importante para el sector público ni para el sector privado, es un tema importante inclusive en nuestra vida cotidiana, como es la planificación. Todo debe tener una planificación y en función de ello se van a obtener mejores resultados. Si nosotros tenemos previsto qué es lo que queremos alcanzar, cuáles son nuestros objetivos, establecemos unas metas claras, obviamente vamos a superar de mejor manera los obstáculos que se nos puedan presentar en el trayecto de esas actividades que queremos realizar, sea ya en la vida cotidiana o cuando ya hablamos en el sector empresarial. La planificación es necesaria. Se tienen que planificar las actividades administrativas, las actividades contables, las actividades operativas de esa empresa. ¿En función de qué? De lograr la mejor rentabilidad. Pues el sector público no escapa de ello y se habla de planificación. También se debe establecer cuáles son esos objetivos, qué es lo que se persigue, qué es lo que se quiere lograr y cómo se quiere lograr, cuáles son los recursos que se dispone y el tiempo que se tiene previsto para lograr esos objetivos. Entonces, cuando hablamos de la administración pública, dentro de los subsistemas que existen en la administración financiera, nos vamos a encontrar con una serie de sistemas tales como la planificación, como el sistema de tesorería, como el sistema presupuestario, el sistema contable, el sistema de control interno, el sistema tributario y el sistema de bienes. Todos ellos van a ser la globalidad y van a lograr que la administración financiera con cada una de estas herramientas gerenciales logre el objetivo. Y es la buena y sana administración de los recursos con que cuenta, ya que son escasos y las necesidades son múltiples y se deben cubrir de manera limitada, porque no se puede satisfacer las necesidades completas, ya que los recursos son escasos. Entonces, por eso deben optimizarse en el uso de estos recursos. Como vemos aquí en la presentación, tenemos que la planificación forma parte de los sistemas administrativos que se ameritan y que son parte de la administración financiera. Y por ello vamos a hablar ahora de administración, de planificación, dentro de lo que corresponde al ámbito de esta materia. Hablar de planificación pública en Venezuela, de acuerdo al contenido programático que tenemos en la asignatura, debemos definirla. ¿Qué es la planificación? Asimismo, vamos a estudiar cuáles son los tipos de planificación que existe. Vamos a hablar de planificación estratégica. ¿Y por qué hablar de planificación estratégica? Es que nuestra Constitución, en su artículo 299, establece que la planificación pública en Venezuela debe ser estratégica. Y ustedes a lo largo de la carrera han escuchado, tienen conocimiento y ya saben, cuando hablamos de planificación estratégica, es que se debe establecer previamente una misión, se debe establecer una visión, deben existir unos objetivos organizacionales. Asimismo, se deben establecer valores y esta institución o esta organización debe tener una estructura organizativa donde se desglosen o donde se puedan establecer los cargos y los niveles jerárquicos que van a existir en esa institución. Existe para el sector privado, asimismo existe para el sector público. Y vamos a hablar de lo que es la planificación operativa. ¿Por qué? Porque en Venezuela se planifica de manera estratégica y para efecto de lo que es a corto plazo, hablamos de una planificación operativa, que es donde se ejecutan los recursos. ¿Cómo se ejecutan los recursos? ¿Cómo se tiene previsto la ejecución de esos recursos? Como les hice mención, hablar de planificación no es un capricho personal, no es un capricho de la asignatura. Es que tenemos que hablar de planificación
debido a que nuestra Constitución tiene previsto, y es un dispositivo constitucional, el cual obliga a todas las instituciones a suscribirse a una planificación estratégica. Y algo muy importante, habla de una planificación participativa, o sea que tenemos que darle cabida en todas las instituciones a los ciudadanos que expresen, que manifiesten, que se involucren como tal, y ellos sean los que planteen las necesidades que son prioritarias en su comunidad. Esto se evalúa por parte de la institución y se debe establecer o se debe aprobar la planificación de acuerdo a estas discusiones. Asimismo, se dice que es de consulta abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tomarse en cuenta la participación, lo que opinan los ciudadanos. Como vemos, nuestra Carta Magna no está alejada de lo que es realidades cuando revisamos otros países del entorno o países de hispanohablante. No es que Venezuela se inventó este esquema de planificación. No, ha copiado modelos y le ha dado sus toques personalizados o a nivel institucional de acuerdo a nuestro comportamiento histórico, ha ido adaptándose a las necesidades. Y si hablamos de normativa, a nivel de normativa, Venezuela tiene un sinfín de leyes que regulan lo que es la planificación. Tenemos la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular aprobada y promulgada en el 2010, y así mismo tenemos una serie de normativas dentro de las instituciones como norma sublegal, normativa interna, para poder ejecutar todas las acciones y actividades referentes a la planificación. O sea que por normativa no es que se incumple. Realmente es un caso muy particular el de Venezuela, sin embargo, existe toda esa estructura para poder hablar de planificación. Entonces, como les hice mención, existe una ley específica, que es la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, que de alguna manera expresa lo que es un plan, lo que es la planificación, lo que es un proyecto, habla de los planes operativos, de los planes estratégicos, habla de la planificación a corto plazo, a largo plazo, de la planificación institucional, y asimismo trata de darle un esquema a lo que es la planificación a nivel de estructura orgánica del poder nacional, del poder estatal y del poder municipal. Entonces, hablar de planificación, como bien les explicaba, a nivel de definición, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular establece que es un proceso donde se van a formular ¿qué? Los planes, los proyectos, las acciones centralizadas y asimismo las acciones específicas. Inclusive, para efecto de lo que es el plan operativo, hay un esquema que viene enlazado con lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Y este Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación no es más que el proyecto de gobierno que presenta ese candidato, ya sea a gobernador, alcalde o a presidente, y en el momento que por voto soberano él llega al mandato, a ocupar el cargo, entonces él hace de su proyecto el plan, ya sea el plan de desarrollo económico a nivel de gobernaciones, a nivel de municipio o a nivel presidencial. Todos estos planes, cuando se aprueba el plan de desarrollo económico y social de la nación, los demás planes deben suscribirse a las acciones de este plan. De manera de que en el momento de la consolidación permita emanarse o entregarse o publicarse información consolidada de la República de Venezuela, cuestión que no sucede. Pero toda esta teoría que les estoy hablando es la que se aplica en otros países, y aquí está la normativa.
Sin embargo, cuando nosotros revisamos las páginas web o tratamos de buscar información en cuanto a planificación consolidada, no lo logramos. Pero sí existe a nivel de las instituciones. Ellos deben cumplir con esto porque esto es lo que permite verificar, controlar y asimismo determinar cuáles son las necesidades de los años subsiguientes. En el caso inmediato del año que comenzará, es lo que va a permitir la experiencia, el histórico, es lo que va a permitir planificar, tomando en cuenta estos datos, asimismo como las situaciones particulares que se estén viviendo en la actualidad. Entonces, cuando hablamos, van a estar esos proyectos, esas acciones centralizadas y se van a ejecutar ¿qué? De manera sistemática y racional, en el marco ¿qué? De un sistema orgánico y que va a permitir eso que les hablaba, la coordinación, la cooperación, la evaluación, el seguimiento de todas las acciones planificadas de conformidad ¿qué? A ese plan de desarrollo económico y social. Lo que les mencioné, lo que les acabo de explicar es lo que se estipula en esta lámina. Posteriormente vamos a seguir hablando, quise dividir la presentación en varias etapas, o varias partes, para que no se haga tan pesada la descarga. Entonces los invito a seguir revisando el material para que sigamos hablando de planificación pública. Y en el caso particular, la planificación pública en Venezuela.